Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña el profesional Andrés Montoya, quien nos orientará sobre finanzas personales y gastos hormiga. Recuerden que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado al finalizar la charla. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Comear. Hola, muy buenas tardes para ti y para todos los asociados que hoy nos acompañan. Es un placer para mí poder acompañarlos el día de hoy en esta charla y que compartamos un espacio en el cual vamos a tratar unos temas muy interesantes y que vamos a ir conversando pues a lo largo de la presentación. Entonces es un placer para mí estar con ustedes hoy acá. Gracias por acompañarnos. Si quieres, entonces, Andrés, vamos dando inicio a la charla. Listo, entonces en este momento voy a compartirles pantalla, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla y damos inicio entonces a la charla. Vale. ¿La puedes poner completa, porfa? Ahí está. Vale, listo, ahí la estamos viendo. Listo, entonces, como decía Paola, la intención es acompañarlos hoy en una charla sobre finanzas personales y gastos hormiga. Mi nombre es Andrés Montoya. Andrés Montoya es negociador internacional con 14 años de experiencia en el área de servicio, mercadeo, logística, generación de estrategias de venta de intangibles. He trabajado también en toda la parte social en el sector financiero y productos académicos de educación superior. Trabajé durante 7 años en una institución de educación superior. Me he desempeñado por más de 4 años también en el sector financiero, en venta de intangibles, en el sector social, etcétera. Tengo conocimientos en docencia universitaria, en desarrollo de negocios, emprendimiento, entre algunas otras pues competencias que me permiten hoy estar hoy aquí con ustedes acompañándolos. Vamos entonces, pasando mi presentación, vamos a darle inicio a la conferencia para que empecemos. Los temas que vamos a tratar son principios fundamentales de las finanzas personales, importancia de la planificación financiera a largo plazo, identificación y análisis de los gastos hormiga, que son esos gastos que a veces nos cuesta tanto identificar, pero que al final del mes o del año representan unos ingresos importantes que dejamos de percibir. ¿Qué son esos gastos hormiga, los gastos vampiro, ejemplos de cada uno de ellos? Impacto de los diferentes gastos en las finanzas personales, algunos trucos psicológicos que podemos tener y que podemos manejar para poder fomentar esos hábitos de ahorro, estrategias de inversión para capitalizar el ahorro y algunas metodologías para el ahorro. En estas temáticas estarán enfocadas las diapositivas que vamos a ir viendo durante la charla. Empezando entonces con la charla, vamos a hablar sobre los principios fundamentales de las finanzas personales. Es muy importante tener en cuenta estos principios porque son estos principios los que nos van a permitir a nosotros y a ustedes les va a permitir poder identificar y trazar esa hoja de ruta que al final les va a fomentar ese buen hábito del ahorro y les va a permitir también generar unas estrategias importantes enfocadas al ahorro y a todo el tema de sus finanzas personales. Para debatir este tema y para conversar un poquito del tema, he definido 7 principios fundamentales que se deben tener en cuenta y que nos van a permitir esa ruta de aprendizaje. Listo. Entonces, el primero que tenemos es ser consciente de los ingresos que tienes. Es muy importante antes de adquirir cualquier compromiso, ser muy conscientes de los ingresos que todos y cada uno de ustedes percibe, porque si no tenemos claro cuáles son esos ingresos que tenemos, va a ser muy difícil poder empezar a identificar y a trazar esa ruta que nos permita llegar a tener un muy buen hábito de ahorro. Entonces es importante también que sean conscientes de esos ingresos, de los egresos también, que tengan muy en cuenta cuáles son esos egresos extraordinarios que se pueden presentar durante el año, durante diferentes etapas
de la vida, ¿cierto? Entonces es muy importante tener identificado todo esto porque al final de aquí es de donde parte un muy buen concepto para empezar a ahorrar. El segundo principio fundamental es el págate primero. ¿Qué significa esto? Que deben tener en cuenta el dinero que ustedes ahorran, porque al fin y al cabo, ese dinero que tenemos ahorrado es ese dinero que se convierte en el salario de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente es el que nosotros vamos a poder disfrutar, es el dinero que vamos a poder disponer para poder tener eventos de ocio, para poder irnos de paseo, para poder hacer una serie de actividades que a veces con los ingresos que tenemos no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esos ingresos al final terminan convirtiéndose en unos ingresos para pagar solo deudas. Entonces, por eso es muy importante posterior a identificar esos ingresos, poder generar un buen hábito de ahorro que nos permita tener un salario mensual para poder disfrutarlo, ya sea nosotros mismos o con nuestros seres queridos o nuestros familiares. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. El tercer principio que tenemos es que debemos empezar a ahorrar ahora mismo. A veces creemos que si no empezamos a ahorrar a temprana edad, entonces ya nunca lo vamos a poder hacer y nunca se podría lograr. Pero eso es un mito que hay y es un mito que los invito a que rompamos ese mito y que nos demos cuenta de que nunca es tarde para empezar a ahorrar. El ahorro siempre va a ser una de las principales características de las finanzas personales y es el que al final nos va a permitir a cada uno de nosotros poder tener un futuro asegurado, ¿cierto? Porque si no empezamos a ahorrar desde ya o desde el momento en que lo consideremos, siempre vamos a estar dependiendo de unos ingresos que quizás no podemos disponer de ellos por X o Y responsabilidades. Entonces, el empezar a ahorrar es fundamental para poder garantizar un muy buen futuro en las finanzas personales. Tenemos un cuarto principio que es compara las tasas de interés. Este paso cuarto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con la primera opción cuando queremos acceder a un préstamo, a un crédito, a una tarjeta de crédito, etcétera. Nos quedamos con la primera opción solo porque tenemos alguna afinidad con X o Y entidad financiera. Aquí es muy importante tener el concepto de varias entidades financieras respecto al mismo producto que queremos adquirir porque dichas comparaciones es las que nos va a permitir a nosotros poder tener una mejor decisión y poder tomar una mejor decisión en cuanto a ese producto que quiero adquirir. Entonces es muy importante comparar tasas de interés, comparar bondades del producto, comparar beneficios y generalidades que me generen a mí una retribución, no necesariamente económica, pero que sí me genere una retribución interesante. Entonces, la invitación en este cuarto punto, en este cuarto principio, es que comparemos siempre y tengamos por lo menos tres, cuatro opciones para poder tomar una decisión acertada y definitiva en cuanto a lo que tenemos. El quinto principio es tu pasado crediticio determina tu futuro crediticio. ¿Qué nos dice esto? Nos dice es que debemos tener un muy buen hábito de pago. Si nosotros no cuidamos nuestro historial financiero, va a ser muy complejo poder acceder a otras líneas de crédito, ¿cierto? Y quizás en momentos que sí lo necesitemos y que podamos acceder a ellos, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro pasado crediticio. Entonces, mantener un buen hábito de pago, conocer el producto, conocer esas bondades, conocer en qué momento es óptimo o no pagar un producto para poder conservar ese hábito de pago, es fundamental para a lo largo de nuestras vidas ir conservando un historial tan prestigioso y tan positivo que nunca vamos a tener las puertas cerradas en ninguna de las entidades financieras a las cuales queramos acceder.
Entonces, la invitación aquí es a eso, a que mantengamos ese historial positivo y que siempre tratemos de realizar los pagos de acuerdo a esos requerimientos o a esos compromisos que adquirimos con las entidades financieras. El sexto principio está enfocado en pidamos plata prestada si lo vamos a hacer, pero asegurémonos primero de que ese dinero lo podemos pagar. A veces, por algún gusto, por alguna necesidad no tan urgente, ¿cierto? Tendemos a solicitar créditos y hacer préstamos y hacer una serie de requerimientos al sector financiero que al final nosotros mismos ni sabemos si lo vamos a poder pagar o no. Entonces acá lo que buscamos es que si vamos a pedir dinero prestado debemos estar completamente seguros, haciendo un análisis completo de los 5 principios anteriores de que ese dinero lo vamos a poder pagar sin ningún tipo de inconvenientes y que al final vamos a estar tranquilos, conservando el historial crediticio, habiendo comparado previamente las tasas de interés, ahorrando, pagándome a mí mismo con esos ahorros que ya realicé y por último, ser conscientes de esos ingresos que tenemos. Y el séptimo principio es crea un plan de ahorro. Es fundamental crear ese plan de ahorro. Que no se quede solamente en, bueno, hoy me voy a pagar y hoy voy a ahorrar, pero mañana no. El próximo mes lo hago, el próximo no. Que no se convierta en un mes sí, un mes no, un día sí, un día no, sino que se convierta en un plan completo de ahorro y que el ahorro haga parte integral de esas finanzas personales de ustedes, que puedan disponer de ese ahorro como un hábito consciente de lo que ustedes quieren lograr con ese ahorro. Eso les va a permitir crear un plan de ahorro óptimo, tranquilo y que va a generar mucha retribución financiera para todos y cada uno de ustedes. Pasando entonces por los principios de las finanzas personales, es muy importante hablar de esa planificación financiera a largo plazo, porque a veces también entendemos que el ahorro lo hago solo por una meta que tengo para un año o para año y medio o para 6 meses, pero lo ideal es que no lo pensemos de esa forma, lo ideal es que pensemos que el ahorro o esa planificación financiera debe estar enfocada siempre a largo plazo, es decir, pensando un poquito más en nuestro futuro. ¿Listo? Porque hoy quizás estemos bien, mañana no sabemos cómo vamos a estar, entonces siempre debemos pensar y planificar muy bien cómo va a ser ese futuro nuestro con una muy buena administración de las finanzas personales. Entonces acá vemos como un mapa, ¿cierto? Como un mapa, así como una hoja de ruta que nos permite a nosotros identificar esa planificación financiera, una planificación financiera que empieza desde la evaluación de la situación actual que tenemos cada uno de nosotros. Esa planificación debe empezar por esa evaluación. Si nosotros no evaluamos cómo estamos hoy, cuál es nuestra situación financiera actual, va a ser muy difícil continuar con ese proceso. Entonces, después de que evaluamos, seguimos avanzando en el mapa y nos vamos a encontrar que debemos establecer unas metas concretas, claras, que se puedan lograr y que sean tangibles en un futuro porque a veces también nos planteamos unas metas tan locas, por llamarlo de alguna forma, que sabemos que no las vamos a poder conseguir. ¿Qué pasa cuando nos planteamos metas que sabemos que no vamos a poder conseguir? Que genera frustración. Y al generar frustración es cuando empiezan estas metas a dejarse en el olvido, a decir, no, no lo logré, no lo puedo hacer, no voy a ser capaz de lograrlo, no lo puedo hacer. Entonces eso no nos va a permitir continuar con nuestra planificación financiera. Después de que tengamos unas metas claras y establecidas, vamos a encontrar que debemos elaborar un presupuesto. Un presupuesto que debe estar enmarcado desde la identificación de los ingresos que tenemos en el hogar, no solo ustedes como asociados, no solo yo, sino toda la planificación de ingresos que tenemos dentro del hogar.
Debemos elaborar ese presupuesto con los ingresos. Posteriormente, destinamos una parte de esos ingresos para nuestro ahorro. Del ahorro ya evaluamos cuáles son esos gastos fijos que tenemos. Posterior a los gastos fijos, evaluamos cuáles son esos gastos variables y que al final pues ya nos va a permitir tener al final de ese presupuesto cuánto es lo que realmente dentro de los ingresos del hogar yo puedo tener y puedo disponer para cumplir esa meta o esos objetivos que tenga. Seguimos avanzando en esa ruta, seguimos avanzando en el mapa y nos vamos a encontrar con un paso muy importante que es crear un fondo de emergencia. Porque a veces nos enfocamos solamente en lograr esa meta. Ejemplo, voy a hacer un viaje a Miami, un viaje a, no sé, a Cartagena, un viaje X, y nos enfocamos solo en ese ahorro y en ese presupuesto solo para lograr esa meta de ese viaje a Miami, pero no tenemos en cuenta ni los imprevistos ni los fondos de emergencia que se pueden necesitar en ese momento. Entonces, también dentro de ese presupuesto debemos crear un fondo de emergencia que es el que nos va a permitir en cualquier momento, Dios no lo quiera, acceder a ese dinero y poder cumplir y satisfacer esa emergencia que tenemos en el momento. Después de que creamos el fondo de emergencia, ya vamos a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta de una buena planificación financiera? La meta de esa planificación financiera es empezar a invertir. Después de que yo ya evalúo mi situación actual, establezco metas, elaboro un presupuesto, creo el fondo de emergencia, yo ya sé con cuánto dinero realmente cuento y de cuál puedo disponer y debo empezar a invertir. Y esa inversión no necesariamente es en algo material. Empezamos ya a invertir en lo que realmente nos haga feliz a nosotros como personas y nos haga feliz a nosotros en esa planificación financiera que tenemos a largo plazo y que nos va a permitir mantener esa estabilidad y planificar el futuro. Entonces es muy importante empezar a invertir. Entonces aquí vemos la importancia de una buena planificación financiera a largo plazo. Después de que ya revisamos la planificación financiera a largo plazo, que no es solo para expertos, porque también a veces entendemos que los únicos que planifican financieramente son los expertos en finanzas, o los expertos en contabilidad, o los expertos en economía. No, todos y cada uno de nosotros como personas naturales estamos en la capacidad de planificar financieramente. Es una herramienta para que busquen asegurar un muy buen futuro financiero. Entonces, quitémonos ese mito de que solo los financieros son los que pueden planificar financieramente, valga la redundancia. No, nosotros también, todos y cada uno de nosotros podemos y considero yo debemos hacerlo para poder facilitar cumplir con esta trayectoria que nos está marcando el mapa en la diapositiva. Después de que ya tenemos identificada esa planificación financiera, vamos a empezar a hablar un poquito sobre cuáles son esos gastos que debemos tener en cuenta para planificar un muy buen hábito de ahorro, ¿cierto? Son gastos que normalmente pasan desapercibidos y que no logramos identificar muy fácilmente, pero que al final de cierto periodo van a representar un presupuesto importante en cuanto a gastos que no consideramos, que no tuvimos en cuenta y que están afectando notablemente nuestras finanzas personales. ¿Cuáles son los primeros? Esos gastos hormiga. Quizás muchos de ustedes ya los han escuchado, quizás ya los conozcan, otros no los han escuchado, no los conozcan, pero los gastos hormiga son los gastos más comunes y son los gastos a los que menos les prestamos atención al momento de realizar un gasto cotidiano, ¿cierto? ¿Qué son los gastos hormiga?
es ese consumo cotidiano que tiene un valor tan bajo y que pasan desapercibidos, pero que al final representan un gran gasto en el presupuesto mensual. Listo. Entonces son esos gastos que normalmente se consideran gastos hormiga, gastos inferiores a 20.000 pesos, ¿cierto? Pero eso va a depender mucho también del poder adquisitivo y de las ganancias que tenga cada uno de ustedes. Pero los gastos hormiga siempre van a estar presentes en nuestras finanzas personales. Nunca va a haber la opción de no tener gastos hormiga o al menos de no tener la tentación de incurrir en los gastos hormiga. Estos gastos, ¿por qué se les denomina gastos hormigas? Porque son tan pequeños como las hormiguitas, ¿cierto? Yo siempre aquí hago un ejemplo y yo creo que a todos nos ha pasado y es que normalmente cuando nos encontramos en nuestro escritorio o en X o Y lugar, una hormiga solita, ¿qué hacemos con esa hormiga? O la dejamos pasar desapercibida. En el peor de los escenarios no faltará el que la tire del escritorio al piso, ¿cierto? Y eso pasa. Es muy normal que eso pase con las hormigas. Pero cuando estamos haciendo un recorrido y nos encontramos un hormiguero completo, no nos queremos arrimar. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una insignificante hormiguita, sino de miles de hormigas que podrían generarme un daño y que al final pues estarían afectando en este caso mi salud o generando algún inconveniente previo a ese encuentro con ellas. Entonces es muy importante que hagamos esa analogía entre la hormiga real y los gastos. ¿Por qué? Porque los gastos pequeños, sí, son muy pequeños. ¿Qué es gastarnos 5.000 pesos, 10.000 pesos? Puede que no represente nada, pero si hacemos un ejercicio de identificarlos, que ya vamos a ver cómo los podemos identificar, si hacemos un ejercicio de esto, nos vamos a dar cuenta de que realmente pueden representar un gran gasto o, por qué no, una gran oportunidad de ahorro si lo logramos identificar. Si lo logramos identificar, les aseguro que se van a convertir en un gran ahorro, porque esos gastos son impresionantes. O sea, uno cree que no, pero uno se sienta a hacer el ejercicio o hace el ejercicio durante un mes de identificar cuáles son esos gastos y logramos encontrar que pueden ser una gran oportunidad de ahorro. ¿Cuáles son los gastos hormiga más recurrentes o en los que más incurrimos? Aquí tenemos 7 ejemplos de esos gastos hormiga. El principal es comer por fuera de casa o solicitar un domicilio de comida, que hoy en día se nos convirtió esto en un hábito muy tradicional, ¿cierto? Eso es un hábito fundamental que tenemos, principalmente viernes, sábado y domingo. Cuando llegamos a la casa, cuando tenemos el decir de ya me maté mucho, trabajé demasiado toda la semana, me merezco comer por fuera o pedir un domicilio de comida, ¿cierto? Pero lo que no nos damos cuenta es que a veces el solicitar ese domicilio o comer por fuera de la casa puede representar un gasto en el momento que no corresponde hacerlo, que es lo que más se debe tener en cuenta y valorar. No es decir, no puedo comer afuera, no puedo pedir un domicilio, sí se puede hacer y se puede hacer, pero conscientemente de ese gasto que estoy haciendo, que ese gasto no afecte para nada mi planificación financiera y que no afecte mis finanzas personales. Otro de ellos es salidas por placer. A veces estamos en casa, no tenemos la posibilidad de salir, ¿cierto? Hablemoslo económicamente, estamos un poquito ajustados, no tenemos cómo hacerlo, pero sin embargo, yo tengo que salir, yo no me puedo quedar hoy en la casa. ¿Para dónde nos vamos? Para un centro comercial normalmente, ¿cierto? Buscamos un centro comercial, buscamos un restaurante con los amigos, sabiendo que no tenemos la posibilidad de salir económicamente en ese momento, que no significa que nunca se pueda hacer, pero en ese momento no tengo la posibilidad o estoy un poquito ajustado,
preferimos irnos para un centro comercial, que estos centros comerciales son chéveres, son interesantes, permiten que uno se distraiga, incluso que uno haga compras importantes, pero que al final tienen una estrategia muy marcada en cuanto al consumismo, que es al fin y al cabo lo que a ellos les interesa. Si ustedes se ponen a pensar en un centro comercial, no encontramos ventanas. Nunca encontramos una ventana en un centro comercial, a no ser que sea en el último piso, en la terraza. Listo, en la zona de comidas, podemos encontrar algunas ventanas, pero en lo que es el comercio, no encontramos nunca una ventana. ¿Cuál es el fin de ellos? Centrar la atención suya en consumir y en comprar. Que si nosotros no estamos financieramente estables y coherentes, vamos a caer en el juego de estas estrategias. Y al final del día llegamos a la 1 de la tarde, almorzamos y cuando menos piensa miramos el reloj y decimos, ¿en qué momento pasaron 4 o 5 horas en el centro comercial y ya está usted con 7 bolsas de compras en la mano? Entonces son estrategias que ellos tienen en la cual nosotros no podemos caer y menos cuando financieramente tenemos alguna dificultad o alguna inestabilidad en ese momento. Entonces a eso se refieren las salidas por placer. Suscripciones premium o exclusivas, también a veces, dependiendo obviamente de nuestros ingresos y de nuestras características salariales, pues buscamos que una suscripción sea premium. ¿Por qué? Porque yo simplemente quiero sentirme premium y no tengo la necesidad de por qué no sentirme premium. Pero al final nos damos cuenta de que ese premium a veces genera unas bondades que no implican nada en la funcionalidad de esa suscripción que yo tuve, ¿cierto? A veces, por ejemplo, no sé, una plataforma pagando 20.000 pesos más va a tener derecho a 4 pantallas, por ejemplo, pero en la casa somos 3 personas y solamente 2 de esas 3 vemos en esas pantallas. ¿Es necesario comprar la suscripción premium? Es la pregunta que debemos hacer, ¿no es cierto? A veces simplemente por prejuicio social o porque realmente quiero sentirme de esta forma, llegamos a esto. Entonces es muy importante considerar, pensar y analizar si definitivamente podemos hacer esa compra premium. Compras impulsivas por conveniencia, ¿cierto? Que esto nos marca es esa presión social que a veces sentimos y nos lleva a comprar y comprar y comprar y comprar solo por conveniencia, por demostrar y darme a entender que yo también tengo la posibilidad y el poder adquisitivo de lograrlo. No quiere decir que no se pueda hacer. Yo vuelvo y le repito, lo que yo les cuento aquí no es porque no se pueda hacer. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que todo esto se puede hacer, pero la invitación es a que lo hagamos conscientemente en el momento que es y con las posibilidades que cada uno de nosotros tengamos con esa buena planificación financiera. ¿Listo? Otro muy típico que no falla es el café para llevar o el café antes de llegar al trabajo. Sabemos que en el trabajo la mayoría pues tenemos la posibilidad de tomarnos un tinto, dos, tres o hasta los que queramos durante todo el día, ¿cierto? Salimos de la casa, salimos desayunados, salimos habiéndonos tomado el tintico en la casa, pero antes de llegar a nuestro lugar de trabajo tenemos que parar a tomarnos un tinto que va a representar un gasto innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque ya me lo tomé en la casa. Llego a la oficina y vuelvo y me lo tomo. ¿Qué necesidad tengo de tomarme el tinto y de gastar un dinero que me podrá servir o para el ahorro o para más adelante cumplir un imprevisto, ¿cierto? Sin embargo, tendemos a eso, ¿no? El tintico en Juan Valdez no lo puedo perdonar, el tintico en Starbucks no lo puedo perdonar, o el tintico de Doña Flor no lo puedo perdonar. Entonces, es muy importante también que tengan en cuenta que ese café a veces no es necesario comprarlo, pero es uno de los gastos hormiga en los que más incurrimos nosotros al momento de no cuidar
en este sentido nuestras finanzas personales. ¿Cómo controlamos esos gastos hormiga? Hay 3 pasos para controlar esos gastos hormiga y poder identificarlos y llevarlos a que no sean un gran gasto, sino que sean una gran oportunidad de ahorro. ¿Cuáles son? Primero, identificar esos gastos. Aquí yo les hago una invitación. Tómense el trabajo de hacer el ejercicio por un mes, 15 días, lo que ustedes consideren, de apuntar en su tablet, en su celular, en su libreta, todos esos gastos hormiga. Apúntenlos. Y eso les va a permitir identificarlos durante el tiempo que ustedes elijan. Después de que ya los tengan identificados, lo que vamos a hacer es equilibrar esos gastos hormiga. Y cuando hablamos del equilibrio es evaluar cuáles de esos gastos puedo quitar de mi consumo cotidiano de gastos hormiga. Tengo que tener la capacidad de eliminar alguno de ellos o muchos o varios o uno, dos, tres, los que consideren, pero tengo que estar en esa capacidad, ¿cierto? Y posterior a que ya los identificamos, ya los equilibramos, es decir, ya sabemos cuáles de esos gastos hormiga puedo omitir y puedo quitar, lo que vamos a hacer es tomar decisiones. Que cuando digo tomar decisiones es convierta esos que quitó, conviértalos en una inversión a corto o a largo plazo que garantice el futuro del ahorro o de ustedes. Entonces, teniendo en cuenta qué son los gastos hormiga, cuáles son los más recurrentes, en algunos ejemplos que les mostré en la diapositiva anterior, es muy importante controlarlos desde su identificación, su equilibrio y la decisión final de convertirlos en una gran oportunidad de ahorro o de inversión. Listo, es muy importante que hagamos esto. Para conocer un poquito cómo pueden afectar esos gastos hormiga en nuestras finanzas durante un tiempo determinado, les traje un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo que suele ser muy común, ¿cierto? Como lo es un café diario, un croissant y quizás unas achiras en Juan Valdez. Entonces, tenemos que un café diario nos cuesta en Juan Valdez 9.000 pesos, puede costar menos, puede costar un poquito más, dependiendo del tipo de café que escojamos, pero supongamos que vale 9.000 pesos, ¿cierto? Que el americano cuesta 9.000 pesos en Juan Valdez. Pero no somos capaces a veces de tomarnos solo el tinto, sino que también tenemos que acompañar el tinto con un croissant de jamón y queso o de queso y jamón, como lo llaman en Juan Valdez. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ni el tinto sabe bueno sin el croissant y el croissant no sabe bueno sin el tinto. Entonces tenemos que el croissant nos cuesta 10.500 pesos. Terminamos de tomarnos nuestro café, de comernos nuestro croissant y estamos en una conversación y nos antojamos de unas achiras en Juan Valdez. Achiras que tienen un costo de 6.300 pesos. Si llevamos esa inversión que supuestamente estamos haciendo, que al final termina siendo un gasto hormiga, ese día solo en el desayuno nos gastamos 25.800 pesos. Si eso lo multiplicamos por los días de la semana, nos da 129.000 pesos a la semana. Por las 4 semanas que tiene el mes, serían 516.000 pesos. Y que si multiplicamos esos 516.000 pesos por los 12 meses del año, quiere decir que estamos invirtiendo solo en café, croissant y achiras 6.192.000 pesos al año. Miren que es un ejemplo muy común, es algo que nosotros solemos hacer y que incluso con amigos, compañeros, nos encontramos y nos tomamos un tintico en Juan Valdez, pero normalmente el tinto nunca viene solo, el tinto siempre viene acompañado de algo más y eso
es lo que nos puede representar en un año tomarnos el tinto, el croissant y las achiras en Juan Valdez. 6.192.000 pesos solo en esto. Si a eso empezamos a sumarle los otros gastos hormiga que veíamos anteriormente, ya eso va a representar un gasto muy importante en el año, que si yo le doy la vuelta, como se dice, y lo convierto en un ahorro, va a ser mucho más interesante para mí tener un ahorro que tener un gasto. Entonces acá no quiere decir, Andrés, es que entonces no puedo tomarme el tintico pues en Juan Valdez. Se lo pueden tomar cuantas veces quieran. Pero reitero, hay que ser conscientes de cuándo y cómo me lo puedo tomar, ¿cierto? Porque hay momentos en que realmente no podemos hacerlo. Sin embargo, como ya es una rutina, ya se nos volvió costumbre, lo seguimos haciendo y seguimos afectando nuestras finanzas personales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un poquito lo que son los gastos hormiga. Recuerden tenerlos muy claros porque son los más comunes, son en los que más incurrimos nosotros y que normalmente son estos los que a largo plazo terminan afectando mucho más el presupuesto y las finanzas personales de nosotros. Pero también tenemos otros tipos de gastos, que son gastos que hacen parte de nuestra vida, pero que también a veces los obviamos y dejamos pasar por alto. ¿Cuáles son esos? Los gastos vampiro. ¿Cuáles son los vampiros? Son aquellos que a diferencia de los gastos hormiga suelen ser más significativos y recurrentes porque afectan de manera continua las finanzas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos gastos vampiro más recurrentes? Obviamente, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Son cuáles? Las tarifas bancarias, las comisiones por mantenimiento de cuentas, retiros o transferencias. Eso afecta, si no se controlan adecuadamente, se convierten en un gasto vampiro. ¿Por qué? Porque no, nos están desangrando mes a mes o cada periodicidad, ¿cierto? Cada tiempo nos están desangrando de tal forma que nosotros ni cuenta nos damos. Porque las tarjetas de débito tienen cuota de manejo, porque las tarjetas de crédito tienen cuota de manejo, porque hay que pagar X o Y seguros, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta cuáles son esas tarifas bancarias que nos están cobrando y si realmente justifica tener dos, tres o hasta cuatro cuentas de ahorros, hasta cuatro, cinco, seis tarjetas de crédito, porque eso realmente se convierte en un gasto vampiro y es el que nos va a estar absorbiendo dinero cada tiempo sin nosotros darnos cuenta. Otro de los gastos vampiro más recurrentes es gastos innecesarios en el hogar. Gastos innecesarios como cuáles: dejar dispositivos electrónicos en modo de espera, mantener las luces encendidas, porque es que yo tengo que ver toda mi casa prendida, ¿cierto? Normalmente ese es uno de los gastos vampiro más frecuentes y es porque no los controlamos. Yo no sé si alguno de ustedes lo hace. En caso de que no lo haga, los invito a que lo hagan y que comparen mes a mes las cuentas de servicios públicos. ¿Por qué? Porque bueno, llega un incremento, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, está bien, ¿cierto? Pero a veces llegan incrementos en los servicios de un mes a otro que nosotros mismos no sabemos por qué están llegando. Sin embargo, Andrés, es que los tenemos que pagar. Sí, yo sé que los tenemos que pagar, pero el tema es identificar por qué esos servicios públicos de un mes a otro, sabiendo que nosotros como seres humanos somos de costumbres y normalmente nosotros tenemos los mismos hábitos diarios. Hacemos lo mismo cuando nos levantamos, a la hora que salimos del trabajo, cuando llegamos al trabajo, etcétera. Y que esto no aplica solamente en el hogar, esto aplica también en nuestros lugares de trabajo. Que muchos de ustedes pues tendrán consultorios, tendrán oficinas y que no solo está repercutiendo el no revisar estos gastos en el hogar solo en casa, sino también en su oficina. Entonces, somos de costumbres, entonces, ¿por qué tiene que haber una variación tan significante de un mes a otro? Entonces, la invitación es a que revisemos porque
no sé, posiblemente podamos tener una fuga de gas, podemos tener una gotera, podemos tener un corto que nos está generando mucha más electricidad de la que normalmente pago. Entonces es como invitarlos a que hagan ese ejercicio. Otro de los gastos vampiro es las compras impulsivas recurrentemente. Son esas compras que compramos no con la razón, sino con la emoción. Esas compras que sabemos que realmente no las necesitamos. Sin embargo, la emoción del momento, de temporada, etcétera, nos llevan a realizar esa compra. Esas compras afectan notablemente nuestro perfil financiero y nuestra planificación financiera. Sin embargo, somos muy, me disculpan la expresión, somos muy olímpicos a veces al momento de comprar artículos, ropa, etcétera, que no necesitamos. En estos días alguien me decía en una capacitación, Andrés, pero es que nosotros necesitamos vestirnos. Yo les decía, claro, es que si usted se necesita vestir y si es una necesidad, ¿cómo no va a suplir la necesidad? La necesidad hay que suplirla de alguna forma, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de esas compras que no se necesitan, que las hacemos solo por presión. Ejemplo, nosotros, por ejemplo, los hombres, somos muy amantes de los tenis y podemos tener unos tenis muy buenos, de buena marca, de buena calidad, excelentes tenis o zapatos, pero sale uno e inmediatamente yo tengo que ir a comprar esa otra marca que salió, sabiendo que hace no menos de 15 días, un mes, compré los que tengo puestos en este momento. Entonces, a eso se refiere esas compras impulsivas. Otra que generamos mucho y es una compra impulsiva y que al final se puede convertir en un gasto vampiro es el tema de la tecnología, ¿cierto? La tecnología hoy se ha convertido en un tema porque la tecnología cada vez avanza más. Entonces hoy sacan, ejemplo, con el iPhone, hoy sacan el iPhone 13, pero mañana salió el iPhone 13 Pro Max y mañana salió el Recontra Pro Max y la diferencia entre ambos es abismal en costos, pero sin embargo yo tengo que estar mejorando, ¿cierto? Acabo de comprar el Pro Max que es bueno, pero tengo que ir a comprar el Recontra Pro Max porque es el mejor. ¿Cierto? Sabiendo que tengo uno nuevo. Entonces, como tener conciencia y pensar si realmente justifica tener esas compras tan impulsivas que no tengo planificadas a veces, porque a veces no las planificamos, sino que es ya, lo voy a hacer ya. Y ya después viene algo que utilizamos mucho nosotros los paisas, ¿cierto? Y es ¿cuál tema? El tema de la bendición y Dios proveerá. Mañana será otro día. Eso es lo que tenemos que evitar, identificando tanto los gastos hormiga como los gastos vampiro. Ya vamos a entrar un poquito en lo que es el tema del ahorro, ¿cierto? Ya hablamos de cuáles son los gastos, de cuál es la planificación que debo tener para llegar a un buen hábito de ahorro, que todo eso lo debemos tener en cuenta antes de comenzar a hablar del ahorro, porque el ahorro al fin y al cabo es ese logro o esa meta a la que debemos llegar para poder tener una muy buena salud financiera con todo lo que hemos venido hablando en este momentico acá en la presentación. Entonces es muy bueno empezar a identificar ese ahorro como una excelente posibilidad de mejorar nuestra situación financiera. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es que para mí, más allá de lo técnico que está escrito ahí, el ahorro al fin y al cabo, que se los mencionaba un poco al principio de la presentación, y es que el ahorro se termina convirtiendo en ese dinero o en ese pago mensual que yo tengo. ¿Por qué? Porque a veces ganamos cierta cantidad de dinero, pero debemos el doble de lo que nos ganamos mensual. ¿Qué pasa? Entonces, ese dinero que estoy recibiendo, obra de mi trabajo, de mi sudor y de mi labor,
lo estoy dedicando a qué? Solamente a pagar las deudas. Es decir, mi trabajo me está pagando a mí, pero yo se lo estoy entregando todas las deudas. Yo no estoy quedando con dinero para disfrutar, ¿cierto? Entonces yo por eso digo que ese ahorro al final se convierte en el pago mensual. Pero si lo llevamos a lo técnico, a lo que realmente es apartar parte de las ganancias o ingresos que generamos con el objetivo de acumular capital y mantener una estabilidad financiera a largo plazo. Miren que mientras hemos avanzado en la presentación, hemos siempre llegado a un punto y es que debemos tener una estabilidad financiera siempre a largo plazo, no en el momento, no en el ya, sino es en el ya, en el mañana y en el futuro. De esa forma es que debemos pensar al momento de hablar de temas de ahorro. ¿Para qué se puede utilizar ese ahorro? Para hacer un crecimiento patrimonial, personal, social, o, ¿por qué no?, cubrir imprevistos, porque también a veces nos han incurrido imprevistos que no tenemos cómo solventar en su momento. ¿Por qué? Porque no tenemos un ahorro. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde empezamos a recurrir o a las entidades financieras de último momento, o recurrimos a nuestros familiares, o recurrimos a un amigo para que nos preste, y vamos a seguir incrementando nuestro problema y no buscando una solución oportuna con un buen hábito de ahorro a esos imprevistos que se pueden presentar en el día a día, que ninguno de nosotros está libre de tener un imprevisto en cualquier momento. Entonces el ahorro también nos puede servir para cubrir esos imprevistos que podamos presentar. ¿Cuáles son las finalidades de ahorrar? Ahorrar tiene unas finalidades muy interesantes y es inversiones a largo plazo, planificación para la jubilación y fondos de emergencia. ¿Listo? Estos son tres finalidades que se necesitan tener en cuenta para poder tener un buen hábito de ahorro. Entonces, inversiones a largo plazo, pensar en invertir en bienes raíces, mercados financieros, ¿cierto? Todo lo que son esos mercados financieros que hoy en día están tan fuertes y están generando tanto crecimiento, podemos pensarlo con un muy buen hábito de ahorro. Podemos generar tantos ingresos ahorrando que podemos invertirlos en bienes raíces, en mercados financieros, o incluso pensar en nuevas opciones de emprendimiento o en negocios propios, que eso también desde el ahorro nos puede apalancar. Planificación para la jubilación, pensar en fondos de pensión, invertir ese ahorro en fondos de pensión para cuando lleguemos al momento de la jubilación estemos tranquilos, sepamos que tuvimos una finalidad financiera tan estable o una intención financiera tan estable y tan constante, que ese fondo de pensión nos va a dar la tranquilidad de vivir el resto de nuestros días completamente tranquilos. Inversiones diversificadas, no solamente centrar esa planificación de jubilación en una sola inversión, en el fondo de pensión, no. Tratar de invertir también en en otras áreas, en otros aspectos, en otros negocios, en otras oportunidades que nos van a permitir con el fondo de pensión estar tranquilo, pero aparte de eso recibir ingresos de esas inversiones diversificadas que hicimos. Entonces es también muy importante garantizar esa muy buena planificación para el ahorro. Y el ahorro para el retiro, que va muy de la mano con fondos de pensión. Tenemos entonces el fondo de emergencia ampliado, y que ese fondo de emergencia, recuerden que al principio hablábamos que es muy importante tener un fondo de emergencia cuando hablábamos de la ruta en el mapa, de tener un fondo de emergencia, ¿cierto? Pero acá ya lo estamos llevando es a un fondo de emergencia ampliado. Es siempre ir un poquito más allá de ese fondo normal, sino pensándolo más a futuro en tenerlo ampliado. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden implicar esto. Uno de ellos, cambios en el mercado laboral, ¿cierto? Hoy tenemos la posibilidad de tener buenos ingresos, de tener buenos clientes, de tener buenos pacientes, etcétera, pero no sabemos qué va a pasar en el mercado.
y eso puede afectar notablemente nuestros ingresos, entonces por eso es importante el fondo de emergencia. Y otro es lo que vivimos hace ya 4 años aproximadamente, que fue la pandemia del COVID-19, que hace alusión a una emergencia de salud o familiares que en su momento nos cogió a todos distraídos, no estábamos preparados para esa pandemia y muchos se vieron afectados por no tener un fondo de emergencia por este tipo de situaciones. Quizás esto no vaya a pasar en 10 años, en 11 12 años, ¿cierto? O esperemos que no, pero tampoco sabemos cuándo pueda pasar. Eso puede estar a la vuelta de la esquina o se puede demorar mucho tiempo para pasar. Ejemplo, lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, que están en este dilema con el huracán Milton, que leyendo y investigando un poquito me he dado cuenta de que en los últimos 100 años no habían tenido un huracán como este que esperan entre hoy y mañana en la Florida principalmente. ¿Cierto? Miren que si bien en la Florida o en Estados Unidos tienen claro que esta es la temporada de huracanes, no tenían planificado lo que va a pasar con este Milton, que esperemos no afecte y no genere muchos estragos, ¿cierto? Y que pase desapercibido y que solo se quede en eso. Pero miren que es tan importante tener esa planificación de fondos de emergencia que esto está a la vuelta de la esquina. No pensaban que Milton fuera a llegar así, pues es tan grande que ya lo llaman el monstruo, cuando ya tenía un nombre que era Milton, pero ya lo denominaron el monstruo. Entonces son cosas que uno debe tener en cuenta, no porque quiera que pasen, pero sí debe proyectarse y planificarse con esos fondos interesantes. Y los impactos económicos globales que eh, mismo, que los mismos fueron con coletazos que yo creo que aún se viven en algunos sectores derivado de esa pandemia del COVID. Esos impactos económicos siguen teniendo coletazos y repercutiendo en algunas economías. Entonces debemos pensar muy bien en todo esto. Otra de las finalidades del ahorro es mantener un estilo de vida, ¿cierto? Mantener un estilo de vida bien, protección al patrimonio y crecimiento del patrimonio. Que en mantener un estilo de vida hablamos de realizar compras importantes, ¿cierto? Siendo conscientes, aquí ya nos estamos alejando un poquito de los gastos, sino que aquí ya tenemos una finalidad puntual del ahorro. Entonces vamos a hacer unas compras importantes para nosotros, para nuestras familias, para nuestro negocio, etcétera. Viajes y experiencias. No podemos dejar eso de lado. Yo ahorita les decía que lo que yo les decía, lo que estamos hablando no significa que no se puede hacer. Sí se puede hacer, pero ya teniendo una finalidad de ahorro concreta y aquí lo estamos viendo. Entonces podemos hacer compras importantes, tener viajes y experiencias, que es lo mejor que puede acumular uno solo o con su familia, lo puede hacer uno. Gastos en educación. Yo creo que la educación es el motor fundamental para poder transformar realidades. Y si nosotros seguimos en un constante crecimiento, en una constante proyección educativa, vamos a estar mucho más a la vanguardia en temas de tecnología, en temas coyunturales también. Entonces es muy importante también invertir en educación, no solo quedarnos en compras y en viajes, sino también en seguirnos formando y en seguir fortaleciendo nuestro conocimiento. Protección al patrimonio, adquirir seguros que permitan cuidar ese patrimonio, estrategias fiscales, ¿cierto? De empezar a generar asesorías con personas expertas que permitan tener esas estrategias fiscales que al final permitan cuidar ese patrimonio, ¿cierto? Que los gastos no sean tan importantes, que no, antes estamos desprotegiendo el patrimonio, no, aquí lo que buscamos es protegerlo. Y crecimiento del patrimonio, que es la creación de múltiples fuentes de ingreso y la globalización de las inversiones. Cuando hablamos de la creación de múltiples fuentes de ingreso, va muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Y es buscar esa posibilidad de que nos entren ingresos por varios frentes, no solo por un negocio, no solo por dos, sino tener la posibilidad
de que podamos tener 3, 4 negocios que nos estén generando una oportunidad de ingreso y que a su vez nos van a permitir, obviamente, tener mejores ingresos, pero también seguir fortaleciendo nuestro hábito de ahorro para complementar las 5 anteriores que hemos venido hablando y globalización de las inversiones en la medida de lo posible, tratar de invertir a nivel internacional, que también puede generar una rentabilidad importante de acuerdo con esas finalidades del ahorro. Aquí vamos a ver unos truquitos psicológicos para el ahorro que son muy importantes, que en algún momento los tengamos y los conozcamos y sepamos que existen y que nos pueden ayudar a nosotros a ahorrar, más que todo al momento de generar esas compras innecesarias, ¿cierto? Que no se nos convierten en un paisaje tan grande que obviamos normalmente todo lo que podemos hacer para no comprar, sino que simplemente compramos, compramos y compramos. Entonces, uno de los principales trucos es comprar en efectivo. Hoy en día es complejo mantener efectivo, ¿cierto? Por muchas razones. Primero, porque ya es muy fácil pagar con una tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito, en cualquier parte. Incluso desde el mismo celular, usted no necesita ni siquiera la tarjeta, sino con el mismo celular lo puede hacer. Pero una de las recomendaciones que hacen para fomentar el hábito de ahorro es comprar en efectivo. ¿Por qué? Hagan el ejercicio. Duele más pagar con el billete porque usted lo está viendo, es tangible, usted sabe que, vámonos, y yo creo que nos ha pasado a todos, desbaratar un billete de 100.000 pesos, usted lo desbarata y ya se perdió el billete. Cuando digo se perdió es porque ya lo menudeó, ya ese billete se va a seguir yendo. Entonces, al momento de usted hacer una compra, si usted saca el billete, va a ser mucho más fácil que usted diga, no, no me lo voy a gastar o no lo puedo comprar o no es necesario comprarlo. Entonces, ¿qué hace usted? Prefiere no comprar e invertirlo en otro gasto o, bueno, o en otra situación que tenga, pero recomiendan comprar directamente en efectivo. Evitar la publicidad. Hoy la publicidad nos tiene a todos en un consumismo grandísimo. Hoy usted se sienta a hablar con un compañero y empiezan a hablar de qué bueno el viaje a tal parte, qué rico irnos para tal otra, qué rico comprar esta ropa, qué rico comprar estos tenis. E inmediatamente usted entra a las redes sociales, lo primero que le va a salir son las ofertas de viaje a donde usted estaba hablando con su compañero o con su amigo o con su familiar. Es lo primero que le va a salir, perdón, en las redes sociales. Esto debido a que, debido a los algoritmos que tienen estas plataformas para escuchar lo que usted dice o para interpretar lo que usted escribe directamente en el celular. Eso no lo vamos a evitar nosotros, eso no va a dejar de pasar, pero sí es muy importante que tratemos de hacer caso omiso a esa publicidad. ¿Por qué? Porque ellos son tan inteligentes que lo primero que le van a poner a usted apenas abra Instagram, por ejemplo, es el viaje a Miami con el 50% de descuento en la mejor aerolínea, pagando con X o Y tarjeta. Entonces, como usted en ese momento tiene la emoción y quiere comprar, lo más probable es que termine aceptando esa oferta que le puso el algoritmo. Entonces, es tratar de evitar esa publicidad. Tercero, pensando en el ahorro, si tienen la oportunidad y la posibilidad de programar un débito automático para el ahorro, genial. ¿Por qué? Porque de sus ingresos, usted ya sabe que no cuenta con el dinero que le debitaron para el ahorro. No cuenta en el momento, pero a futuro usted sabe que tiene ese dinero y que va a poder disponer de él para todo lo que hemos venido hablando. Pero es muy importante que tengan ese truquito, ¿cierto? Si tienen la posibilidad de programar un débito automático, háganlo, porque eso les va a facilitar un buen hábito de ahorro y de ir teniendo ese ahorro mensual,
semanal, como ustedes lo consideren. Otro de los trucos es la psicología, lo que nosotros conocemos hoy como la psicología inversa, es decir, venga, no hay necesidad de comprar por X o Y razón, o sea, psicológicamente trate usted de pensar en otras cosas, de enfocarse en otros temas o de simplemente decir, no lo puedo hacer porque no me conviene hacerlo por X o Y razón, pero utilizar esa psicología para poder evitar hacer compras innecesarias y convertir esa psicología en algo positivo para el ahorro. Es decir, es preferible ahorrarlo que gastarlo. Siempre va a ser mejor una gran oportunidad de ahorro que un gran gasto. Siempre va a ser la mejor opción. Otro de los trucos es la estrategia de las 24 horas. ¿Saben cuál es la estrategia de las 24 horas? Es decir, van a comprar, no sé, se antojaron de comprar X o Y producto. Cuando lo vayan a comprar, piensen inmediatamente, no lo voy a comprar hoy, sino que lo voy a comprar mañana a la misma hora. Por eso se llama la estrategia de las 24 horas, porque usted le da un lapso de 24 horas a su mente, a sus finanzas y a su estabilidad financiera para tomar la decisión de si realmente esa compra que iba a hacer justifica o no justifica. Entonces, por eso se llama la estrategia de las 24 horas. Piensen que al otro día lo van a comprar. Hoy no lo voy a comprar, mañana sí lo compro. En ese lapso de tiempo, en esas 24 horas, pueden pasar muchas cosas que quizás o lo terminan de convencer para comprar o lo convencen, que lo ideal sería ese, lo convencen para que ese gasto que iba a hacer lo convierta en un buen hábito de ahorro. Y por último, invertir, ¿cierto? Que invertir siempre va a ser muy importante para seguir fomentando los buenos hábitos de ahorro. Y aquí tenemos dos metodologías para el ahorro, ¿cierto? Que son metodologías que pueden servir, así como existe la 50-30-20, que quiere decir que el 50% de sus ingresos los debe dedicar para los gastos fijos, el 30% para el ocio y el 20% para el ahorro, ¿cierto? Acá tenemos dos metodologías que pueden ser interesantes y que ustedes en algún momento, si lo consideran, pues pueden empezar a usarla o por qué no conocerla o ampliarla un poquito más, ¿cierto? Entonces tenemos el método del ahorro inverso. ¿Qué quiere decir? Es una variante del presupuesto tradicional en la que en lugar de gastar y luego ahorrar, se invierte la lógica. Primero ahorro y después gasto. Aquí podríamos aplicar una formulita muy fácil. Ingresos menos ahorro igual gastos. Eso es lo que nos quiere decir el método del ahorro. Porque si lo hacemos como tradicionalmente se piensa que se debe hacer, que es ingresos, gastos y lo que me quede para el ahorro, nunca lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque ahorita lo hablábamos, es muy común que si nos ganamos X dinero, normalmente nuestras deudas superan ese dinero que nos ganamos. Entonces, si nos ganamos, no sé, 5 millones de pesos y debemos 7 al mes, ¿cuánto vamos a poder ahorrar? No vamos a poder ahorrar nada. En cambio, con este método del ahorro inverso, es yo me gano 5 millones, destino 1 millón para el ahorro, quedo con 4 millones para gastar. ¿De qué forma garantizamos eso? Con ese 1 millón de pesos ya estamos fijando el ahorro para continuar con esa planificación financiera que tenemos. Ventajas que garantiza siempre que se cumpla el objetivo del ahorro y evita el uso del dinero destinado para gastos innecesarios. Y ya, ¿cómo se aplica? De esos ingresos que tienen ustedes, decidan un porcentaje, un valor fijo, cada mes, cada 8 días, cada 15 días, como ustedes quieran, para que ese sea el ahorro de ustedes después de que reciban esos ingresos. ¿Listo? Y tenemos otro método de ahorro
que es el método con redondeo de compras. ¿En qué consiste? Consiste en que usted las compras las redondea a una moneda superior a la que usted va a comprar, ¿cierto? Entonces, al usted hacerlo, ese dinero que usted invirtió, por ejemplo, entonces, no sé, va a comprar algo y eso en dólares representa X cantidad de dinero, lo que usted va a hacer es llevar ese excedente de esa conversión que hizo, lo va a llegar al ahorro, ¿cierto? Porque, ¿y eso qué significa? Que va a permitir que usted pueda ahorrar de manera constante sin darse cuenta. Listo, entonces es muy interesante también esta metodología de redondeo para que lo puedan hacer y para esto hay aplicaciones y hay tarjetas que ofrecen este tipo de funcionalidades para que lo puedan hacer en el tiempo o en el periodo que ustedes consideren sea pertinente hacer. Y ya tenemos unas estrategias de inversión para capitalizar el ahorro, ¿cierto? Entonces ya hablamos de algunas metodologías para el ahorro, algunos trucos psicológicos. Lo que vamos a ver acá es estrategias de inversión para capitalizar el ahorro. ¿Cuáles son esas estrategias? Las vemos ahí, inversiones en la bolsa de valores. Hoy en día invertir en la bolsa está generando mucho rendimiento y muchas posibilidades. Hoy hay muchas ventajas para hacerlo. Hay muchas plataformas, aplicaciones que nos van a permitir hacerlo. Bonos y renta fija, inversión en bienes raíces, que es fundamental y para mí es una de las mejores inversiones que se pueden tener es en bienes raíces. Inversiones en negocios o en startups, ¿cierto? Eso también se puede hacer y es una muy buena estrategia para que ese ahorro se vaya capitalizando. Fondos de inversión, criptomonedas, cuentas de ahorro y educación e inversión en uno mismo. Miren que siempre terminamos en lo mismo, en la educación, pero también esa educación debe estar complementada con esos productos de ahorro que generen rentabilidad, el CDT. Hay productos de algunas entidades financieras que permiten generar rentabilidad. Entonces, analizar y tener en cuenta todas esas estrategias nos va a permitir a futuro poder capitalizar el ahorro que queremos. ¿Listo? Entonces, esto era lo que quería compartirles, esto era lo que quería hablar con ustedes, quería dejarles un poquito de ese conocimiento para que ustedes puedan complementar un poquito más el tema de las finanzas personales. Espero les haya gustado y quedo muy atento a sus comentarios o a sus preguntas. Andrés, por acá nos dicen, por favor, ejemplo de redondear el ahorro, de cómo redondear el ahorro. Redondear el ahorro es básicamente que esa compra que usted va a hacer, conviértala en una moneda superior. Es decir, si usted va a comprar algo que le vale, no sé, 2.000, 3.000 pesos, convierta eso a la moneda superior, es decir, al dólar. Es decir, eso se le va a duplicar prácticamente. Ese dinero que le dé de más es el que usted va a ahorrar. Listo, o sea, es convertir la moneda actual o el gasto que va a hacer en dólares. Obviamente hay gastos que son muy altos y que si los convierto en dólares, pues eso me va a representar una locura, pero es tratar de mirar al convertirlo, cómo puedo yo ahorrar parte de esa conversión que haga para mí. Vale. ¿Qué aplicaciones recomiendas para el manejo de para el manejo y administración del dinero y también para el ahorro? Miren, acá más que recomendar alguna aplicación es tener en cuenta que ya hoy en día muchas de las entidades financieras que nosotros tenemos tienen oportunidades y tienen herramientas que nos permiten tener un hábito de ahorro. Ejemplo, los bolsillos. Los bolsillos que tienen las aplicaciones móviles de las entidades financieras, incluso de la misma página se podría hacer, es una muy buena estrategia para poder empezar con ese ahorro, ¿cierto? Aprovechar
los descuentos que se puedan realizar automáticos, que ya también estas entidades permiten que eso se haga. Entonces, más allá de llevarlo a una aplicación que puede ser interesante, pero también podemos tener todas esas generalidades en nuestras entidades financieras, en las entidades financieras que hoy manejamos, que nos permiten esas oportunidades también de garantizar un ahorro constante. Lo que pasa es que a veces se nos vuelve paisaje todo esto, ¿cierto? Entonces, ejemplo, en Colombia le hace mucha fuerza al tema de los bolsillos, llevándolo un poquito más abajo, Nequi, por ejemplo, también es muy fuerte en el tema de los bolsillos, sino que se nos convierte en eso, como no tenemos una muy buena planificación financiera, no estabilidad, sino planificación, entonces todo lo que nos ingresa lo vamos es dedicando a gastar, ¿cierto? Y no tenemos esa necesidad de ahorrar, pero si le damos uso a esas estrategias, Paola, que nos dan las mismas entidades financieras, podemos empezar a generar muy buenos hábitos de ahorro. Vale, muchísimas gracias. Andrés, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Es un tema que quedó bastante claro, muy bien explicado. Realmente, pues, es un tema de bastante importancia para todos y para el manejo de nuestro dinero y nuestras finanzas. Desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual de hoy. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. A nuestro invitado Andrés Montoya le agradecemos por acompañarnos en el encuentro del día de hoy y por brindarnos tan valiosa información. Una feliz noche para todos y que descansen. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y que descansen. Gracias, Feliz Paola. noche, hasta luego. Chao, que estén bien.